Lo primero que quiero es agradecer la invitación a participar en esta conversación a la Fundación Unicaja, que sin lugar a dudas es la responsable de la identidad cultural de Málaga. O sea que esta invitación para nosotros es un gran honor. Muchísimas gracias. Y al mismo tiempo quiero felicitarles porque por haber organizado este ciclo y esta conversación donde se le da visibilidad a problemas tan importantes de nuestro tiempo. Yo había preparado de presentarle a él, yo soy como la telonera de él, ¿no? Entonces, había pensado cómo presentarme yo y cómo presentarle a él. ¿Lo sigo haciendo o lo eliminamos? No, lo sigo haciendo. Sí. Bueno, yo me llamo Sheila Cremaschi y mi profesión es gestora cultural internacional, o sea, es una profesión de altísimo riesgo. Y además soy experta en supervivencia. Y empecé, cuando estaba en la universidad, yo viví 13 años en Buenos Aires y desatinado de mi padre me dio algún dinerillo y entonces tuve un teatro. Se imaginan lo que es tener un teatro en Buenos Aires con la hiperinflación, el corralito y todo lo demás. Ahí hice lo que los americanos llaman la escuela de los hard knock, es decir, la escuela de los golpes duros. Y eso es lo que te forma para poder resistir todo lo que viene después. Nos vinimos aquí porque mi marido lo trasladó su despacho y lo primero que hice fue representar a una fundación de arte muy importante de Argentina, hasta que fui contactada, no sé cómo decirlo, por una fundación galesa, hace 23 años. Para la Fundación Galesa y para cortar el currículum mío, he dirigido 32 festivales, donde he tenido que buscar el dinero, hacer el programa y organizar la logística. Y luego 8 festivales a los cuales solo ayudé a buscar el dinero. He tenido un regalo de la vida que he sido muy reconocida con todo este trabajo y este caos que genero. Y bueno, he tenido la Orden del Imperio Británico, la Cruz de Isabel la Católica y la que a mi familia le produjo más felicidad, que es la Orden de la Estrella de Italia. Lo resto, nada, la italiana. ¡Qué bueno! Bueno, y entonces una vez que ya hemos hecho la presentación mía, yo quiero decirles desde qué lugar voy a hablar yo antes de presentar al gran, extraordinario invitado que tenemos. Yo voy a hablar desde lo que conozco, es decir, desde la gestión cultural. ¿Y cuáles son el impacto que la inteligencia artificial crea en mi profesión? Y entonces, como todos ustedes saben, una de las funciones del Estado es el fomento, y dentro de ese paraguas enorme está la protección de la cultura, ¿no? Entonces, como ya dije al principio, una de las misiones es conseguir el dinero para hacer las cosas. No todos tenemos la suerte de contar con una fundación extraordinaria. Entonces, debemos presentar papeles, propuestas para subvenciones y para distintas ayudas a los gobiernos nacionales, regionales y locales. Ahí yo diría que hay 2 caminos de influencia de la inteligencia artificial. Pensemos por un minuto un funcionario que recibe un montón de propuestas. Y entonces ahí pueden pasar para mí 2 cosas. Una, que sería ahorrarle trabajo al funcionario, que sería que la inteligencia artificial dijera, por ejemplo, esto es un invento, si cobra dinero, si cobra dinero de entrada, no recibe dinero público. Y ahí pueden pasar 2 cosas. Que la inteligencia artificial en su programa ponga una mala nota, diga, pierden 50 puntos. O que diga, lo descarto. Aquí está el problema, cuando dice lo descarto, porque entonces ahí está actuando con poder y está impidiendo a todo el mundo saber por qué te han rechazado y la posibilidad de apelar, de discutir o lo que sea. Luego están
el dinero privado, vuelvo a decir, ojalá todos tuviéramos la Fundación Unicaja, que ellos tienen que cumplir con su misión, afortunadamente. Y ahí vuelven a pasar las dos cosas. Si los funcionarios de la Fundación usan la inteligencia artificial para que les quite trabajo, bien. Pero si la inteligencia artificial toma poder y descarta propuestas, ahí entramos en un problema de falta de transparencia, etcétera, etcétera. Bueno, yo ya lo mío está. Pero aquí yo preparé su presentación, que la he anotado y todo lo demás. Giles Tremlett es historiador, periodista, escritor británico, reconocido por su trabajo sobre España y su historia contemporánea. Ha escrito extensamente sobre la guerra civil, la dictadura franquista, el papel de España en Europa, con biografías aclamadas de Isabel la Católica, Catalina de Aragón, colaborador del Guardian y antiguo corresponsal de The Economist. Tremlett es hoy una de las voces extranjeras más influyentes a la hora de interpretar la historia reciente de España. Su último libro, Franco el dictador que moldeó un país, ofrece un retrato incisivo del hombre que gobernó España durante casi 4 décadas y cuyo legado aún marca el presente. Y acá viene lo más interesante para hoy, creo. Forma parte del Consejo Académico de Etosfera, que es, ¿está bien pronunciado? Etosfera. Etosfera, sí. Que es un think tank, una consultoría ética aplicada en Madrid. Y colabora, otra cosa que nos interesa, con el Observatorio de Medios, que se dedica al tema de la gobernanza y los estándares de la prensa española. La primera pregunta, que yo ya la contesté, es ¿cuál ha sido el impacto de la inteligencia artificial en tu vida? Pues muchas gracias. Nada, en primer lugar, también dar las gracias a la Fundación y a todos ustedes por venir aquí. Hay que decir que Sheila merece todas las medallas que la ponemos y más. Esperemos que dentro de poco la ciudad de Málaga también decida que necesitas otra medalla si encuentras sitio, porque con tantas a lo mejor ya no vas a encontrar, ¿no? Pues nada, gracias por la introducción. Como se habrán dado cuenta, aquí no hay ningún científico, ningún ingeniero de datos, no somos del lado científico y tecnológico de la cuestión de la inteligencia artificial. Sin embargo, estamos ante un fenómeno que ya está en marcha. O sea que todos ustedes, nosotros mismos, todos estamos ya subidos al carro de la inteligencia artificial y ese carro está en marcha. Y si no nos damos cuenta, pues es porque o no nos lo han contado o nos vamos a dar de bruces con ello dentro de nada, porque esto viene a impactar en todas nuestras vidas, las nuestras y más todavía en las vidas de nuestros hijos y las generaciones venideras, ¿no? La inteligencia artificial es la gran revolución tecnológica del siglo XXI, ¿no? Y nos va a cambiar la vida muchísimo, muchísimo. Sheila me pregunta ¿cómo entra en mi vida? Claro. Vale, pues la inteligencia artificial entra en mi vida casi como en muchos casos, sin ni siquiera llamar a la puerta. O sea, yo me enteré de que ya estaba presente en mi vida y yo en la vida de la inteligencia artificial cuando mira en una lista de lo que llaman, es un término muy bonito, una biblioteca a la sombra. Una biblioteca a la sombra es una biblioteca colgada en Internet de obras que no deberían de estar ahí por razones de derechos de autor y tal y cual,
pero que esas bibliotecas existen. Sobre todo hay uno que se llama LibGen. LibGen nació en Rusia y con el propósito de aglutinar y dar gratis, acceso gratis a todas las grandes obras científicos, históricos, etcétera, etcétera. Era como un secreto, un sitio donde podías leer. No había bestsellers, no era un sitio así para colocar novelas y cosas así, ¿no? Sino para colocar el conocimiento útil del momento, ¿no? Y a mí me llega una noticia a través de la Asociación Nuestra de Escritores del Reino Unido de que, bueno, pues todas las obras que están en LibGen han sido utilizados por Anthropic. Anthropic es una de las grandísimas empresas de inteligencia artificial para entrenar a su inteligencia artificial. Más vale, ponía, ir a ver si están tus obras. Bueno, pues entonces, uno dice que vale, pues entonces... Este sería el impacto en tu carrera también. Bueno, no, esto ya es como una... como que te fuerza la puerta, ¿no? Que te obliga a enfrentarte a esto. Entonces yo voy a LibGen, veo que tengo 2 obras ahí, veo que también hay un caso, un pleito de los escritores norteamericanos, británicos, etcétera, en Estados Unidos contra Anthropic, porque ellos han utilizado lo nuestro para entrenar lo suyo. Y claro, ellos van a ganar dinero con esto. Entonces ya empezamos en problemas no necesariamente de gobernanza, pero sí de ética y de la normativa que nos tenemos que organizar todo esto para lo que es la inteligencia artificial, que es inteligencia y artificial, pero tiene un fondo, y ese fondo es el conocimiento o los conocimientos producidos por autores, por científicos, por etcétera, etcétera. A ver, una pregunta, ¿cómo afecta a la economía? ¿Con la inteligencia artificial vamos a ser todos ricos? Bueno, si uno lee a Dario Amodei, que es de hecho el director general, creo que es su título, de Anthropic, que se ha puesto muy de moda porque él es uno de los grandes pensadores, publicó en el año 24 un ensayo larguísimo que era, yo lo llamo en su momento de tecno-optimismo, o sea que todo lo maravilloso que va a pasar por la inteligencia artificial, ¿no? Y en ese ensayo, que luego lo corrige un poco con otro ensayo que saca este año, pero bueno, en el 24 ya está diciendo no, esto va a producir unos cambios bestiales y esos cambios van a provocar un aumento en la productividad, tanto que podemos pasar a tipos de crecimiento ya decía, y esto es imaginar cosas, ¿no? Del 10% en el mundo desarrollado hasta el 20% en el mundo en desarrollo, y que claro, con esto íbamos a ser ricos, o por lo menos tener sociedades ricas. Y esto es lo que estamos tocando con la yema de los dedos, ¿no? Eso está a la vuelta de la esquina, pero veremos si se cumple sus predicciones. ¿Tú crees que nos van a mandar los robots que podrán alcanzar la autonomía y mandar a la vez? Siguiendo con esta, sí. Porque si va a haber tanta riqueza, no vamos a tener que trabajar ninguno, digo. Vale. Bueno, aquí hay que dar un poco marcha atrás y pensar en cuál es el impacto así más importante de la inteligencia artificial. Y para mí viene a ser la velocidad de cambio que va a imprimir, ¿no?
esa velocidad de cambio que ya lo empezamos a ver en la economía, pues también lo vamos a ver en el mundo más físico de los robots, pero en ese sentido los robots no son objetos físicos, sino los sistemas de pensamiento y del poder, ¿no? Y el problema es, y te contesto y Dario Amodei también acaba de sacar otro ensayo en el que avisa sobre los peligros de la inteligencia artificial, y él mismo dice que hay un peligro. Y el peligro se basa en lo que se conoce como la autonomía de la inteligencia artificial. Y la autonomía es cuando llega a pensar por sí mismo y empezar a desarrollar cosas sin, digamos, el mando del ser humano, del científico. Ya está programado para ir desarrollándose a sí mismo, ¿no? Entonces el problema es, ¿podemos controlar esto o no podemos controlar esto? ¿Te acuerdas la película de Stanley Kubrick, de 21 Odisea del Espacio, que al final la película termina donde la inteligencia artificial controla todo? Sí, pues eso es el peligro. ¿Pensarías que la inteligencia artificial es una amenaza a nuestra seguridad personal? Pues sí, una de las amenazas es, la primera es que la inteligencia artificial se nos escapa de las manos de por sí mismo, o sea que ya se convierte en un objeto autónomo que ya hace lo que le da la gana. Luego está la posibilidad, claro, pensamos en la inteligencia artificial como algo como muy científico, en el sentido de que todo tiene su orden y todo está como preprogramado y por lo tanto todo se puede controlar. Sin embargo, hay como un símil, una metáfora que utiliza Amodei, decir, no, entrenar, que es lo que hacían con el producto del LibGen, todo ese conocimiento, el entrenar a una inteligencia artificial no es construir, sino es más como sembrar, es más como un jardín, ¿sabes? Entonces, es cultivar, es la palabra que usa el verbo cultivar. Yo tengo jardín, ¿tú tienes jardín? ¿En tu jardín crece lo que tú quieres? Las plantas se portan como tú quieres que se porten. En mi jardín, desde luego que no. No. Entonces, ese es el problema, ¿no? Se siembra, se pone abono, claro, se riega, pero luego lo que te sale no es necesariamente lo que tú tenías en mente, ¿no? Claro. Entonces ahí, ya que estamos hablando de gobernanza, claro, es que ahí el problema es cómo controlamos el desarrollo de cada inteligencia artificial. Tenemos, digamos, un equipo siguiendo ese desarrollo, corrigiendo el tiro. ¿De quién es el responsable de esto? ¿Le obligamos a las empresas o son las empresas mismas las que se tienen que obligar a sí mismos? ¿Cómo controlamos esto? Y la respuesta es que de momento no sabemos, no hemos puesto todavía la normativa para esto y digo incluso que yo creo que no hemos ni siquiera tenido el debate ético sobre esto. En parte por falta de conocimiento. Seguramente lo tendremos después del primer golpe. ¿Cuál es tu opinión sobre la privacidad? ¿Cuánto sabe el ChatGPT sobre ti, por ejemplo? Vale. Pues mira, yo sí que trabajo con la inteligencia artificial. Luego llamo a mi puerta y luego digo, vale, pues vamos a ver en qué me puede ayudar, ¿no? Y no sé si ustedes también abonan sus 20 euros a ChatGPT o a Gemini o a Claude o las varias plataformas que hay. Y yo sí que uso el ChatGPT.
También uso el Notebook, que es maravilloso. El Notebook es una herramienta de Google que te ayuda básicamente a formar tu propia biblioteca, si quieres. Un archivo propio que cuando tienes un proyecto, y podría ser periodístico, que tienes, yo qué sé, 40 entrevistas, los colocas ahí, puedes, en vez de cada vez que tienes que buscar algo, no tienes que leer 40 entrevistas, eso de que, ay, ¿quién me dijo tal? Pues está solucionado. Dices, ¿quién me dijo tal? Y te viene, ¡buah! Productividad por las nubes. De repente, lo que antes tardabas, yo qué sé, 3 horas, tardas 3 minutos, ¿no? Wow. Y eso es maravilloso. Pero el ChatGPT realmente te puede cambiar la vida. Te puede cambiar la vida. Creo que por lo que te estoy escuchando, lo más importante sería pensar quién tiene la responsabilidad legal, ético, por lo que dice y hace la inteligencia artificial. Creo que ese es el... Sí, ya. Bueno, ahí nos cruzamos con 2 problemas, ¿no? Uno es que hay que poner sistemas de gobernanza, normativa, y el segundo es, pero ¿dónde está? ¿Dónde está la inteligencia artificial para poderle poner una norma? ¿Está aquí en España? Si yo pongo la norma aquí, pero se está produciendo, se está generando en Estados Unidos y se está utilizando un data center en Vietnam, o lo que he visto hoy o ayer en The Wall Street Journal, a unos módulos independientes que flotan en el mar, que utilizan la energía de las olas, que transmiten a través del Skylink de Musk, y que y son como torres, miden como unos 80 metros, pero hacia abajo, ¿no? Flotan en el mar, transmiten sus datos, porque ya cada uno es un centro de datos pequeño, sí, autónomo, digamos. Bueno, ¿quién manda sobre esto? No tengo ni idea. Pero en la práctica la respuesta es siempre, en todo esto, la respuesta es siempre, les toca a los Estados Unidos y a China organizarnos a todos el sistema. ¿Y la Unión Europea? La Unión Europea, en esas cosas, la verdad es que pintamos poco, es la realidad. Lo que sí que hacemos bien, que somos muy expertos en legislar, demasiado, en regular. ¿Ah, sí? Entonces, y muy lentos, por cierto, y ese es otro problema. Entonces, lo más que puede hacer la Unión Europea es poner ejemplos o producir propuestas, incluso imponer en Europa algunos modelos de gobernanza para ver si luego esto prende. Si es dar ejemplo, en ese sentido, es dar ejemplo. Pero pintamos poco, y es que hay otro problema con la gobernanza, que es esa propia velocidad que tiene la inteligencia artificial hace que en inglés decimos que the goalposts se mueven, o sea que no sabes dónde está el objetivo, ¿sabes? Porque cambia de continuo, ¿no? Sí. Entonces, y el acto de gobernar es lento, y no sé si es capaz ni siquiera de seguir el ritmo de las empresas tecnológicas, donde ya sabes, en Silicon Valley ya el lema hoy día es move fast and break things, mover rápido, y si rompe la cosa pues no pasa nada. ¿Crees que esto puede influir en nuestro concepto de la realidad? Sí, porque va creando realidades. Bueno, yo creo que todos hemos leído ya de los casos que es mejor que una persona que se engancha al ChatGPT y que el ChatGPT viene a ser su mejor amigo. Exacto.
su psicólogo. Sí. Su amor. Sí, su amor, Sí, su en amor. algunos casos. Sí, el que ya. le manda, yo qué sé, a hacer cosas, ¿no? El que le inspira, y eso es muy peligroso. Pero ya de por sí también tiene tanta capacidad de producción que puede producir mundos nuevos y tiene una capacidad multimedia también. O sea que si yo pongo, oye, sácame un texto, un vídeo, un audio sobre esto y lo dejo marchando y luego lo vuelvo a visitar y digo, bueno, pues a lo mejor habrá alucinado y que no hemos entrado todavía en lo que son las alucinaciones, pero puede crear realidades y puede crear realidades falsas. Ese es el problema. ¿Crees tú que, o hasta qué punto, la inteligencia artificial puede influir en nuestros valores? Pues sí, ¿no? Sí. Es que, claro, primero es que estamos ante algo que es total, en el sentido totalitario, ¿no? Que afecta a todo, ¿no? Entonces la pregunta exacta es, No, yo me preocupan los valores, la ética. Los valores, sí, ¿Cómo nos pueden cambiar nuestros valores? Eso sí me preocupa. Claro. Entonces sí, nos puede cambiar los valores, y luego porque la pregunta es también, claro, si todo se basa en una base de datos, o en un cuerpo literario, y este cuerpo literario y esta base de datos viene ya con ciertos valores, pues ya estamos, ya hay alguien que nos lo está, que nos está obligando un poco a movernos dentro de su mundo. Eso por un lado. Por el otro lado está el peligro real, una realidad que es a veces que los propios IAs desarrollan sus propias personalidades. Entonces, el mismo modelo dice, mira, hay algunos a veces dices, uy, pues veo que esta versión cree que esto es como un juego y hay que ganar a toda costa. Y ese es su valor. Ese es un valor, eso es exactamente un valor, ¿no? Entonces puedes decir, vale, oye, pues eso es muy trumpiano, ¿no? Bueno, el presidente de los Estados Unidos también es así, pero no necesariamente vamos a compartir todos ese valor o querer que el tener que ganar sea el valor más alto en el ranking, en la jerarquía de valores. Así que sí, por ahí también nos cuela. Bueno, a ver, ya volviendo ¿tú crees que los países deberían de tener la misma normativa? Esto lo dijiste antes, cuando hablaste de China y de Estados Unidos, y yo te pregunté de la Unión Europea, que es aún lánguida. Pero ¿tú crees que deberíamos compartir todos los mismos valores? ¿Deberíamos tener las mismas normativas? Eso es aparentemente imposible, pero ¿cómo lo ves? Bueno, claro, ahí tienes que separar valores de normativas, ¿no? No podemos pedir que todo el mundo tenga los mismos valores ya de entrada. Esto sería terrible, ¿no? Yo creo que sí podemos pedir que todo el mundo tenga la misma normativa y que de hecho la obligación nuestra es esta. Porque la normativa no tiene que ser el reflejo de los valores de cada uno de nosotros, porque sería imposible. Esto es imposible. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que tenemos que llegar a una especie de consenso en mínimos sobre lo que tendría que ser la gobernanza. Pero claro, vivimos en ese mundo. O sea, hoy ya el caso de esos como unidades autónomas, en el sentido que viajan por el mar y nadie sabe de qué país son, pero luego habrá un peligro, y yo creo que de una especie de inteligencia artificial offshore.
El offshore es lo que, Sí, claro, sí, con sí, el sí. dinero todos sabemos que Claro. es el offshore. Son los sitios donde no pagas impuestos, donde no hay transparencia, donde la normativa global no impera y, por lo tanto, todo el dinero sucio va ahí, a las Islas Vírgenes, bueno, antes siempre se decía a Gibraltar, pero bueno, a sitios, ¿no? A sitios distintos. Reconocer un gran número de ellos han sido colonias británicas, por algo será. Pero claro, es una especie de modelo de negocio para estos países. Vale, pues hay una normativa global, yo me voy a destacar a base de no tener normativa. Pero claro, a base de no tener normativa, tú lo que atraes es todo lo sucio del mundo. Sí, Entonces, yo creo que, me temo que llegaremos a tener una especie de serie de sitios que son offshore, pero de inteligencia artificial, donde no les llega la normativa que vamos a imponer entre todos y que tenemos que imponer ya rapidito, ¿no? Que no... Sí. O sea, esto va a producir impactos en la geopolítica absolutamente. ¿Cómo lo ves tú? Sí, por la fuerza y de muchas maneras, ¿no? Primero, quien controla la inteligencia artificial tiene un poder tremendo. Esto es importantísimo. Entonces, y ahí vuelvo a Estados Unidos y China, que son los dos sitios donde mejor se desarrolla. Ya vemos que la geopolítica juega su parte en China, porque China tiene menos acceso a los chips, que son los procesadores capaces de dar el poder de computación, ¿no? Y por lo tanto han ido por otro camino, un poco para hacer una versión más light, no en el sentido de lo que puede hacer, sino en el sentido de lo que consume, pero ya tienen que coger, y esto ya casi vuelvo a lo de offshore, muchos modelos chinos utilizan centros de datos en Vietnam o en otros sitios de Asia, porque ¿quién va a controlar esto? Que no puedes, eso no es importar y exportar cacahuetes, si me entiendes, que decir, no, aquí ni petróleo ni nada por el estilo. Sí. Pero sí, es que el poder posible de las inteligencias artificiales es tal que quien tenga un poco de ventaja sobre las demás, si la quiere utilizar, la puede utilizar en contra de otros. Sí. Y luego está el problema de si esto acaba en manos de... ¿Quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién va a tomar la decisión? En el fondo, la inteligencia artificial amplifica nuestras capacidades, ¿no? Claro. Entonces, el propio Anthropic, que sacó hace nada una versión de su inteligencia artificial de programación, el Mythos, decidió no lanzarlo al mundo, que era demasiado peligroso. Se dieron cuenta de que ese modelo era capaz de encontrar todas las debilidades en todos los sistemas informáticos de todas las grandes empresas y países del mundo. No solo de que era capaz, sino que lo pusieran a hacerlo y lo consiguió. Sistemas de los que nos fiamos nosotros, lo que tú tienes en tu portátil, lo que utiliza tu banco, lo que utiliza... Ahí encontraron debilidades que claro, que se pueden arreglar. Pero entonces el Mythos ahora es como un bien deseado por todos los servicios de inteligencia del mundo. Claro. Y la mala noticia es que ya se ha escapado de las manos Eso sí es grave. Las empresas, eran 12 empresas norteamericanas, 12 creo, 18, que fueron los que sí que pudieron utilizar esto. El servicio de inteligencia británica también recibió una copia para poder hacer sus propias
pruebas, ¿no? Oh. Y fliparon, claro, con lo que podía hacer esto. Sí. Mira, antes de abrir las preguntas al público, además tenemos un experto ahí, quería comentar rápidamente el juicio que hay en este momento donde Elon Musk y Sam Altman. Sí. Donde el speech de Elon Musk, es decir, yo puse el dinero para que la inteligencia artificial fuera algo sin fines de lucro y ustedes han traicionado y han creado una inteligencia artificial con fines de lucro. ¿Cómo piensas que esto lo debemos de interpretar? Suena tremendo, ¿no? Y por eso es tan importante. Suena tremendo en el sentido, oye, todos pensamos que Musk es el malo. Claro. ¿No? Y entonces, oye, ¿cómo es que él era el que estaba apoyando un sistema en abierto y se ha cabreado con los otros? Y la verdad, y yo creo que Musk en ese sentido tiene una gran parte de la verdad, claro, que es que OpenAI, que son los dueños de ChatGPT, empezó como una empresa, digamos, sin, ¿cómo se llama? Sin fines de lucro. Sin beneficios, ¿no? Pero sí. ¿Cómo se llama ese modelo? Bueno, no es una ONG, pero es una empresa, como una fundación de aquí, ¿no? Que los beneficios no van a nadie, sino a la propia empresa, y se supone que la empresa tiene unos fines sociales y claro, eso es como Unicaja, vamos, sí, como Unicaja. Perfecto, el modelo perfecto. El modelo perfecto. Y vemos que Sam Altman, que es el jefe, no es el dueño, pero sí que es el jefe, y ha ido cambiando el modelo y digamos, bueno, podemos hacer incluso, es un poco como la Caixa, ¿no? Donde hay una fundación que es dueño de aquello, pero también hay una empresa, ¿no? Claro. Y el problema es cuando la empresa viene a ser más importante y cuando la empresa ya tiene sus accionistas aparte, crece tanto que la fundación queda como algo mínimo, ¿no? Y de hecho, en el fondo, es una transformación de un proyecto claro, público a un proyecto privado, simplificando mucho, ¿no? Musk metió dinero y se siente engañado en ese sentido. Luego, él tiene su inteligencia artificial, el Grok, que sí que alucina mucho. Entonces, son la competencia y los grandes titanes del valle del Silicon Valley se han dado cuenta de que el futuro es esto. Sí, y si yo quiero ser el número uno o quiero que mi empresa sea el número uno, pues nos tenemos que entrar en esa pelea de lleno, y por eso están metiendo tantísimo dinero sí. en esto. Menos mal, tienen mucho dinero, así que ya pueden invertir. Pero también empiezan a tomar dinero prestado, mucho más de lo que pedían antes, sí, porque eso también es una carrera. Claro. Es una carrera. O sea que ChatGPT llegaba hasta aquí, Anthropic saca mitos y está aquí. Llaman tanto Google, sí. Vale. Bueno, abramos pues aquí tenemos un experto en inteligencia artificial. Sí. Por favor. Sí. De la parte. Por favor. Sí. Muchísimas gracias a los dos, tanto a Sheila como a Gilles, y muchísimas gracias por vuestras reflexiones. Y yo creo que estamos ahora en el momento precisamente de reflexionar sobre la ola que nos viene, ¿no? Sobre el tsunami, ¿no? Seguro que habréis escuchado, y si no hago un resumen rápido, el manifiesto de Palantir, ¿no? De la empresa. Es una empresa tecnológica, sí, una Big Tech de esta al nivel de Sam Altman y todos estos, que tienen ahí dos tecnolibertarios como propietarios, multimillonarios, que han propuesto 22 medidas para modificar cómo tiene que ser la sociedad abierta y democráticas. Y hago el resumen rápido, y es lo que quiero a ver qué os merece
la reflexión de vosotros. Ellos dicen, nosotros tenemos en Occidente esta empresa, somos todopoderosos en temas de ciberseguridad, de comercio exterior, de comercio interior, de todo, vamos a controlar todo, pero los gobiernos los vemos débiles, ¿no? Entonces dice, en nuestras sociedades abiertas, democráticas, los gobiernos van a tener que tomar posición por tener como posiciones más duras alrededor no tanto de estado de bienestar, sino de estados de seguridad, de controlar muchas más cosas, y ponen la siguiente excusa. Dicen, nuestros contrincantes, que son las sociedades cerradas, como son China fundamentalmente y Rusia en parte, ellos están utilizando lo que nosotros estamos ideando, nos están copiando claramente, y ellos no van a ir con la buena voluntad que nosotros se presupone en una sociedad abierta como la nuestra, la democrática. Una sociedad cerrada nos va a imponer cómo van a tener que ser nuestras reglas del juego si los gobiernos, al final, occidentales, son débiles en ese momento, ¿no? Entonces se habla un poco de democracia tecnolibertaria o casi tecnofascistas, ¿no? Porque ya están obligando. Tanto es así que las guerras, por desgracia, que tenemos en la actualidad, tiene tanta participación la herramienta de inteligencia artificial que incluso no podrían hacer determinadas cosas, ¿no? No podrían si estas empresas no le ayudaran tal cual, ¿no? Entonces, mi reflexión es, posiblemente los gobiernos, nosotros aquí en Europa nos hemos dotado de una ley europea que está entrando en el 2026 y en el 2027 va a ser más potente, pero no terminamos de tener una posición clara porque somos muy débiles tecnológicamente, ya hemos perdido ese tren, pero los americanos sí tienen ese tren, tienen el dinero y tienen la influencia sobre la administración Trump, ¿no? ¿Cómo veis vosotros que se abra ese debate en algún foro internacional? Hacía referencia a lo de la base esta de datos que hay en aguas internacionales, precisamente para que no rija ninguna ley sobre ellos, pudiendo mandar datos a los satélites de Musk, ¿no? Ellos lo ponen precisamente en eso parecido a offshore, ¿no? Como tú decías, precisamente porque son aguas internacionales y no rige, entre comillas, ninguna legislación clara como puede ser la europea o como en esta sociedad abierta. ¿Tú crees que estamos siendo capaces, o vosotros creéis que estamos siendo capaces de darnos cuenta que la inteligencia artificial no solo va a cambiar la economía de los países, la educación, la medicina, yo soy médico y a día no lo está cambiando, sino las relaciones íntimas, democráticas, de valores, y no estamos siendo todavía capaces de darnos cuenta y no estamos poniendo a la gente como vosotros a reflexionar qué ocurre con eso? Me gustaría que comentarais algo a propósito del manifiesto la gran Palinter, pregunta, ¿no? a ver, Giles. Sí, bueno, iba a decir la pregunta del millón, pero es que aquí hay muchas preguntas del millón. En el fondo, si entiendo bien, estás hablando de dos núcleos de poder, ¿no? Uno es el núcleo empresarial y el otro es el núcleo de los gobiernos y de las democracias y de las sociedades como tal. Pero no solo de las democracias, porque es global y no todo el mundo es democracia. Claro, aquí uno prefiere, en el fondo, que una empresa norteamericana tenga el poder que Vladimir Putin, por ejemplo, o que esto esté en poder de Palantir, por muy mal que me caen, que un grupo como ISIS. Claro. ¿Vale? Yo creo que aquí el problema es esto. Hombre, eso no es nuevo en el sentido de que la tensión entre el poder de las grandes multinacionales y de los países ha existido ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero venga a repetir que con la inteligencia artificial todo se multiplica. Entonces, lo que es un choque
entre un país y una empresa ahora puede ser, dentro de nada, 1 año, 2 años, ya serán choques enormes, de una potencia terrible, con repercusiones importantes, tanto para las empresas como para los países, ¿no? Me temo que en ese tema vamos a ir un poco por detrás de los acontecimientos, o sea que van a haber una serie de despertares. Y para despertarnos tendrán que pasar cosas. E incluso para despertarnos de verdad tendrán que pasar cosas malas. Siento que tenga que ser así. Van a pasar cosas maravillosas también, ¿eh? Pero estos, como los damos por supuesto, como, bienvenido sea, qué maravillosos somos. Y yo creo que no será hasta que no haya un susto global por lo que sale de un laboratorio en un país, yo qué sé, vamos a decir Irán, por decir algo, ¿no? O donde no hay control, pero donde la inteligencia artificial, que ha aumentado la velocidad de desarrollo en el mundo de la investigación biológica por 10, ¿vale? O sea que lo que antes tardaba 10 años en hacerse, ahora se hace en 1 año. Y no solo esto, y eso es lo que vino a decir un poco el informe de la inteligencia británica, era decir, no es solo la velocidad, sino el punto de entrada de individuos en el sistema de control. Se hace, ese punto de entrada baja cada vez más, ya no tienes que ser un científico, no tienes que saber escribir código. Cada vez es más fácil entrar en ese mundo y usar esas herramientas para hacer cosas, ¿no? Ayuda, por supuesto, si entiendes, eso es un poco como con los coches, ¿no? Si entiendes cómo funciona el motor, pues te ayuda bastante incluso en cómo conduces, pero al final los primeros conductores, choferes, todos tenían que saber de mecánica porque el coche se paraba cada 2 por 3. Hoy día la verdad es que no sabemos nada, lo llevamos al taller, si rompe nada más, y podemos hacer cosas increíbles sin entender nada de lo que está pasando debajo del capó, ¿no? Entonces eso es un poco como metáfora, eso es lo que está pasando y es que van a pasar cosas. Y a partir de esas cosas, yo creo que nos vamos a dar cuenta del poder tremendo de la inteligencia artificial y de la necesidad de llegar a acuerdos globales sobre ello. Sí. Has tocado el tema de la ciencia. He leído en varios lados de que la inteligencia artificial nos va a permitir vivir 150 años. Sí. ¿Nos van a hacer inmortales a quien le interese? Sí, bueno, esa es la teoría. Yo no me lo creo del todo. Pero bueno, también hay un elemento en el tecno-optimismo de Silicon Valley que para mí es un poco exagerado, ¿no? Que van a curar el cáncer. Bueno, el cáncer la verdad es que ya se estaba curando poco a poco y se bajaba la mortalidad, creo que un 2% por año, pues esto en 20 años pues ya has hecho cosas buenas, ¿no? Pero si lo vamos a multiplicar por 10, pues en 2 años ya, ¿sabes? Entonces ahí a lo mejor sí. Cuando empieza a decir, bueno, el Alzheimer seguramente encontraremos, hay una especie de seguramente encontraremos, de lo que yo no me fío. Y de lo que tampoco me fío es de una especie de soberbia que está saliendo de la gente de Silicon Valley, que ya opinan sobre todo, y por lo tanto como si lo suyo fuese
su propia inteligencia, no artificial, su propia inteligencia fuese tan superior a la inteligencia de los demás, que son capaces como individuos, estoy hablando de Musk, estoy hablando de Peter Thiel, el anticristo, algunos dicen, empieza a llamarle, que creen que lo suyo lo abarca todo, su propia inteligencia, y que por lo tanto pueden opinar y decir y predecir cosas. Y yo ahí soy bastante escéptico, pero veremos, es que no. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. A ver, aparte de nuestro experto, si alguien más se anima a hacer una pregunta, y si no, que el experto haga otra. Sí, aquí. Ay, tenemos un candidato muy bien. Sí, gracias. Sí. Buenas tardes. Yo no soy conocedor del tema, pero hay una cosa que me gustaría saber, ¿no? En un lustro, la inteligencia artificial ha aparecido en nuestro mundo donde no había antes, bueno, para el común de los mortales no existía. Es algo que lo tenemos en muy poco tiempo aquí. Según tengo entendido, la inteligencia artificial, la capacidad de cómputo de la inteligencia artificial necesita unos recursos energéticos enormes. Enormes. Quizá están pendientes, está esperando el mundo científico el que la computación cuántica se presente como solucionador del tema este. ¿Se sabe algo de por dónde van? Porque eso sí que va a ser revolucionario, ¿no? Sí, no, has tocado el otro gran tema, ¿no? Que son los recursos necesarios para tanta capacidad computacional, ¿no? Y esos recursos incluyen, desde luego, la luz, la electricidad, ¿no? De la que no generamos suficiente para los proyectos que nos vienen encima, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues inventando cosas. O sea, que eso es como, claro, Silicon Valley tiene esa mentalidad de que, bueno, pues si hay un problema habrá una solución y la encontraremos, ¿no? Pero claro, eso también es un optimismo un poco iluso a veces, ¿no? Y es un optimismo que engaña, porque no sabemos si van a haber recursos suficientes como para tener centros de datos capaces de dar todo ese poder computacional que piden las empresas, ¿no? Algunos países tienen ventajas, ¿eh? España es uno de ellos. Tanto sol, tanto viento también, la energía eólica. Y esto, de hecho, podría ser en el futuro, dentro de muy poco, una ventaja para España. El hecho de estar dentro de Europa, que tendrá también sus necesidades de poder computacional, pero también tener una fuente de electricidad o de luz verde que puede ser pues la respuesta en el sentido de encontrar una solución a ese problema, ¿no? Pero ahí también hay otro problema y va a ser interesante cuando hay, digamos, competencia entre tú en tu casa, pagando la luz, y un centro de datos o muchos centros de datos que están subiendo el precio de la luz. ¿Cómo vamos a resolver esto? No sé, pero en algún sitio se va a producir dentro de poco esa tensión, ¿no? Y va a ser muy interesante ver cómo se resuelve, ¿no? Con las últimas campanadas de las 8, sí. Y con un pensamiento, quedémonos con la parte positiva, que España tiene un clima, un viento y todo para ocupar un lugar importante cuando llegue el momento de la batalla final. Agradecer a todos los que han venido a acompañarnos y a los expertos que tenemos.
y por supuesto a ti, nuestra Sheila. estrella. Y a ti, estrella, y a ti, a ¿no? ti. Así que bueno, hasta luego, hasta la próxima vez. Venga, muchas gracias a todos.